Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Bueno, hoy nos toca el encuentro número 9 de estos encuentros sanadores. Y habíamos quedado la vez anterior en lo de la espina interna, ¿no? Dice este autor: no te quepa duda de que tienes la capacidad de extirpar de raíz la causa de tu perturbación interna. Verdaderamente puedes zanjarla por completo. Para ello, basta con que mires dentro de ti hasta lo más profundo de tu ser y decidas que ya no quieres que la parte más débil de ti siga gobernando toda tu vida. Parece que el asunto es de raíz, ¿no? Que hay que ir al fondo. Ahí está, ahí subiste. Bueno, al fondo de la cuestión. Puedes decidir que deseas librarte de eso y que lo que realmente quieres es hablar con las personas porque te parecen interesantes, no porque te sientes solo. Que quieres tener relaciones con otras personas porque de veras te gustan, no porque necesites gustarles tú a ellas para no sentirte solo. Que quieres amar porque verdaderamente amas, no porque necesites evitar tus problemas internos. Hola Marina, bienvenida. ¿Cómo consigues liberarte de todo eso? En el sentido más profundo, te liberas a base de encontrarte contigo mismo. Tú no eres el dolor que sientes y tampoco eres la parte que se estresa periódicamente. Ninguna de esas perturbaciones tiene nada que ver contigo. Tú eres el que percibe estas cosas. Gracias a que tu conciencia está separada de estas cosas y a que se da cuenta de su existencia, puedes librarte de ellas. ¿Ven? Acá otra vez el autor está haciendo hincapié en el que se da cuenta, ¿no? A nosotros lo que nos pasa a diario es que estamos como fundidos, ¿no? Como confundidos con esta identificación con nuestros sentimientos, pensamientos, dolores, etc. Para liberarte de tus espinas internas, basta simplemente con que dejes de jugar con ellas. Cuanto más las toques, más las irritarás. Como siempre, estás haciendo algo para evitar sentirlas. No les das la oportunidad de que se resuelvan de una manera natural. Pero si tú lo quieres, puedes permitir que las alteraciones afloren a la superficie y entonces soltarlas y dejar que se vayan. Tus espinas internas no son más que energías que se quedaron bloqueadas en el pasado, así que pueden ser liberadas, ¿no? Otra vez vuelve a hacer hincapié en esto, ¿no? En que todo eso que nosotros le llamamos estoy angustiado, tengo ansiedad, me siento mal, todo esto es energía que está bloqueada, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es permitir que se libere. El problema es que lo que has estado haciendo es tratar de evitar completamente las situaciones que les permitirían liberarse. O bien las has estado empujando hacia tu interior con el afán de protegerte y evitar que afloraran. Supón que estás sentado en tu casa viendo la televisión. Estás disfrutando del programa hasta que de repente los dos personajes principales se enamoran. En ese momento comienzas a sentirte solo, pero no hay nadie a tu alrededor que pueda prestarte atención. Lo curioso del caso es que apenas unos minutos antes te sentías estupendamente. Este ejemplo demuestra que la espina está siempre instalada en tu corazón,
aunque no se activa hasta que algo la toca, ¿no? Esto es siempre como el caso esto de contar, ¿no? Lo de la herida, ¿no? Lo de cuando nos dan en nuestras zonas más vulnerables. Hasta que no nos tocan ahí, parece que no existiera el dolor, que no hubiera dolor, ¿sí? Pero cuando nos tocan ahí, en la herida, o en la espina, como dice el autor, esta se activa. Sientes esta reacción de tu corazón como un vacío o una sensación de decaimiento. Es una sensación muy incómoda. Entonces te invade un sentimiento de debilidad y empiezan a llegar a tu memoria ocasiones del pasado en las que te sentiste abandonado o situaciones en las que te sentiste herido. La energía almacenada del pasado aflora desde tu corazón y te genera multitud de pensamientos. Ahora, en lugar de disfrutar de la televisión, estás sentado en soledad, atrapado en una oleada de pensamientos y emociones. ¿Qué puedes hacer para resolver esto aparte de comer algo, llamar a alguien o hacer cualquier otra cosa que te reconforte? Pues bien, lo que puedes hacer, para variar, es darte cuenta de que te has dado cuenta. ¿Se acuerdan de esto, no? Que también lo dijimos, que el autor hace mucho hincapié acá. Cuando me doy cuenta de que me me estoy sintiendo mal, o de que tal energía se está moviendo en mí, o que fue activada, llamémosle también así, ese es el primer paso para sanar. O sea, primero me tengo que dar cuenta. Puedes darte cuenta de que antes tu conciencia estaba mirando un programa de televisión y ahora está mirando tu melodrama interno. Ese que ve y se da cuenta eres tú, el sujeto, y todo eso que ves es un objeto. En este sentido, un sentimiento de vacío es simplemente un objeto, un sentimiento que tú percibes. Pero ¿quién es el que lo percibe? Ahí reside la clave. Tu vía de salida es simplemente darte cuenta de quién es ese que se da cuenta. Verdaderamente es así de sencillo. Desde luego, es mucho menos complicado que el aparato protector del ejemplo, con todos sus dispositivos, ruedas y sistemas hidráulicos. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de quién es ese que siente la tristeza. Esto es un buen ejercicio, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos, sería muy fácil sanar y liberar toda esa energía, pero es que no lo hacemos, ¿no? Cuando viene una emoción o un sentir de lo que sea, llámesele como se le llame, si yo me preguntara, ¿quién se siente triste? ¿O quién se da cuenta de esta tristeza? Ese que se da cuenta ya automáticamente se libera de eso. Si quieres liberarte de todas las energías, debes permitir que pasen a través de ti, en lugar de esconderlas dentro de ti. Desde que eras niño, has tenido energías de este tipo moviéndose por tu interior. Despierta y date cuenta de que tú estás allí, dentro de ti, y que tienes a una persona muy sensible allí, dentro, contigo. Simplemente observa esa parte sensible de ti, sintiendo la perturbación. Acá podríamos relacionar esto, ¿no?, con el niño interno, ¿no? Con esa parte nuestra, herida, o el niño interno herido también le podemos llamar, que es al que nosotros nunca le prestamos atención, nunca atendemos, ¿no? Obsérvala. Sentir celos, necesidad y temor. Esos sentimientos son simplemente parte de la naturaleza del ser humano. Si prestas atención,
verás que no son tú, solo son algo que tú sientes y que tú experimentas. ¿Mm? No es lo mismo decir, yo estoy triste, que decir, yo me doy cuenta de que estoy sintiendo tristeza. ¿Mm? Porque ese que se da cuenta es el que puede abrazar a esa tristeza, o a ese dolor, o a lo que sea. Tú eres el morador interno que se da cuenta de ello. Si conservas tu centro, te será posible aprender a apreciar y ahondar incluso las experiencias más difíciles. Por ejemplo, algunas de las canciones y de los poemas más hermosos se han originado en personas que sentían una gran turbulencia interna. El arte más sublime se origina en las profundidades de nuestro ser. Es posible experimentar estos estados tan humanos sin extraviarse y sin necesidad de resistirse a ellos. Puedes darte cuenta de que te das cuenta y observar simplemente cómo te afecta la experimentación de la soledad. Provoca tu experimentación que cambie tu postura corporal. ¿Respiras más lento o más rápido? ¿Qué sucede cuando le otorgas a la soledad el espacio que necesita para que pueda pasar a través de ti? Sé un explorador. Ven acá, el autor nos invita a que nos sintamos como un explorador de nosotros mismos, ¿no? De nuestros sentires. Atestíguala y entonces se irá. Si no te atrapas y te absorbes en ella, la experiencia pasará pronto y entonces surgirá algo nuevo. Disfruta simplemente de todo ello. Si puedes hacerlo así, serás libre y un mundo de pura energía se desplegará en tu interior. Cuanto más te asientes en el sí mismo, más sentirás una energía que nunca habías experimentado antes. Proviene como de detrás de ti y desde lo profundo de ti, más que del frente, donde experimentas tu mente y tus emociones. Esto me recuerda cuando estudiábamos el curso de Antonio Blay, ¿no? Que él hablaba de esa parte, ¿no? De nosotros, cuando hacemos el ejercicio de centramiento, ¿no? Que él decía que hay una parte detrás nuestro que es una vida, es la fuerza de la vida que nos empuja, ¿sí? Y fíjense en que el autor ubica como delante nuestro, ¿no? La mente, esta mente externa que le llama también Antonio Blay, y las emociones. Nosotros siempre estamos mirando ahí, no estamos mirando, prestando atención a lo que viene desde aquí, a la fuerza de la vida que nos empuja. Cuando no te quedes absorto en tu melodrama y en cambio estés cómodo y profundamente asentado en el asiento de la conciencia, comenzarás a sentir este flujo de energía brotar desde las profundidades de tu ser. A ese flujo se le ha llamado Shakti o también espíritu, ¿sí? Eso se acuerdan que nosotros lo dijimos. Ven que me voy a buscar acá. Porque me preparé la botella, pero no sé dónde la dejé yo. Es bueno, ¿no? Que reconozcamos, ¿no? Que esta fuerza, porque nosotros, claro, acostumbrados a hablar mucho de esto de la proyección y del inconsciente, de que todo lo que se proyecta y qué sé yo, a veces asociamos que solamente acá atrás está el inconsciente. Pero es bueno darnos cuenta que esta energía nos viene desde detrás. Esto se parece mucho a lo de las constelaciones familiares también, ¿no? Que hablan de la fuerza de nuestros ancestros, ¿m? Que nos empujan, que nos sostienen. Esto es lo que empezarás a experimentar si te asientas en el sí mismo
en lugar de extraviarte en tus perturbaciones internas. No es preciso que te libres o te liberes de la soledad. Basta simplemente con que dejes de involucrarte en ella. Solo es un objeto más del universo, al igual que los coches, la hierba y las estrellas. Nada de ello es asunto tuyo. Simplemente deja que las cosas sean y déjalas partir, ¿no? Dejar que todo sea y dejarlo partir. Eso es soltar, que eso es lo que no hacemos. Nosotros dejamos que todo quede retenido. Nos aferramos a nuestro melodrama, ¿no? Nos gusta, nos gusta. Nos quejamos del melodrama, pero nos gusta esta cuestión, ¿no? Bien. A ver. Eso es lo que hace la conciencia. La conciencia no lucha. La conciencia libera. La conciencia simplemente se da cuenta mientras el universo entero desfila ante ella. Si te asientas ahí, experimentarás el poder de tu ser interno, aun cuando tu corazón sienta debilidad. Esta es la esencia del sendero, la esencia de la vida espiritual. Cuando aprendas que es correcto sentir perturbaciones internas y que éstas ya no pueden perturbar la estabilidad de tu conciencia, serás libre. Comenzarás a sentirte sostenido por el flujo de energía interna que proviene de detrás de ti. Cuando hayas degustado el éxtasis del flujo interno, podrás caminar por este mundo sin que el mundo te toque. Así es como te conviertes en un ser libre y lo trasciendes todo. Claro, leído y comentado parece muy sencillo. Experimentarlo es el asunto, ¿no? Este capítulo que empieza ahora se llama hurta o roba, libertad para tu alma. El prerequisito imprescindible para lograr la verdadera libertad es decidir que ya no quieres sufrir más. Es decir, que para ser libre yo ya tengo que haber dicho basta al sufrimiento. Mientras yo aún me sienta cierto gustito al sufrir y me guste sufrir, y quiero justificar mi sufrimiento y buscar razones para sufrir, las voy a encontrar, pero no voy a ser libre. Hola Leticia, bienvenida. Y fíjense que nosotros queremos ser libres, pero no queremos soltar el sufrimiento. Debes decidir que quieres disfrutar de la vida y que no hay razón para sentir tensión, dolor interno o miedo. Cada día soportamos una carga que no deberíamos soportar. Tenemos miedo a fracasar o a no ser suficientes. Nos sentimos inseguros, cohibidos o llenos de ansiedad. Tememos que la gente nos dé la espalda, se aproveche de nosotros o deje de querernos. Y todas estas cosas nos pesan enormemente. Mientras nos esforzamos por mantener relaciones abiertas y amorosas, por tener éxito y por manifestarnos en la vida, acarreamos ese peso interno. Este peso es el miedo a experimentar dolor, pena o angustia. Nos pasamos cada día de nuestra vida sintiendo ese peso, o bien tratando de protegernos de sentirlo. Es una influencia tan habitual en nuestra vida que ya ni siquiera somos conscientes de su predominancia. Cuando el Buda dijo que la vida es
es sufrimiento, era a esto lo que se refería. La gente no es consciente de la magnitud de su sufrimiento debido a que nunca ha experimentado cómo es vivir la vida sin sufrimiento. Para ver esto con cierta perspectiva, imagina, por ejemplo, cómo serían las cosas si ni tú ni nadie hubiera disfrutado jamás de buena salud. Imagínate que todos, tanto tú como todos los que conoces, tuvieran constantemente dolores graves y nunca pudieran salir de la cama, ¿no? Vamos a imaginarnos el mundo así. En un mundo así, solo se podrían llevar a cabo tareas que pudieran efectuarse en las proximidades de la cama. Si la situación fuera esta, las personas no conocerían otra alternativa. La gente tendría que emplear la mayor parte de su energía en simplemente arrastrar su cuerpo cada vez que precisara hacer algo, y conceptos tales como salud o vitalidad no tendrían ningún sentido ni se comprenderían. Esto es lo que ocurre exactamente con las energías emocionales y mentales que forman tu psique. Tus sensibilidades internas te exponen minuto a minuto a una situación en la que sufres constantemente en un grado o en otro. Siempre estás intentando detener el sufrimiento o intentando controlar tu entorno para tratar de evitar el sufrimiento, o preocupándote por sufrimientos futuros. Este estado de cosas es tan habitual que no puedes verlo del mismo modo que un pez es incapaz de ver el agua. Solo notas que estás sufriendo cuando las cosas se ponen peor de lo normal. Admites que tienes un problema cuando las cosas van tan mal que empiezan a afectar a tu conducta cotidiana. Pero lo cierto es que tienes constantemente conflictos con tu psique durante tu vida diaria habitual. Para ver esto con claridad, compara la relación que tienes con tu mente con la que tienes con tu cuerpo. Por ejemplo, date cuenta de que cuando te sientes sano y las circunstancias son normales, no te pasas el tiempo pensando en tu cuerpo. Cuando no te duele nada, realizas tus actividades diarias sin reparar en el cuerpo. Solo te detienes a pensar en él cuando sientes dolor o tienes un problema de salud. Sin embargo, en lo que se refiere a tu psique, la realidad es que te pasas el día entero pensando en tu bienestar psicológico. La gente está pensando continuamente cosas como: ¿qué va a pasar si me preguntan? ¿Qué es lo que diré? No me siento preparado y eso me inquieta mucho. U otros pensamientos similares. Hola, energía y luz, buenas tardes. Todo eso denota sufrimiento. Ese diálogo interno constante y cargado de ansiedad es una forma de sufrimiento. ¿Puedo confiar realmente en esa persona? ¿Y si me equivoco y entonces se aprovechan de mí? Tengo pánico de volver a pasar por eso. El hecho de que no pares de pensar en ti mismo todo el tiempo evidencia el dolor psíquico que acarreas. Estamos leyendo un libro que se llama La liberación del alma. Ahí no sé si se ve. De Michael Singer. Es el autor. Es el mismo autor del libro El experimento rendición. Este es un libro bastante famoso, que es bestseller. Bueno, en el New York Times, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? Pero está traducido al español. Y bueno, y este autor, bueno, si te interesa puedes leer la biografía de él en internet. Está bastante bonito porque cuenta su historia, ¿no? Y cómo él llegó a liberarse.
O sea que el problema no es el miedo en sí, o la tristeza en sí, o lo que sea en sí, sino esa manera que tenemos de estar todo el día pensando en nosotros mismos. ¿Ustedes se atraparon a ustedes mismos pensando siempre en ustedes mismos? Siempre estoy en mi mente, ¿no? Esta mente pequeña, ¿no? En mi psique, que también incluye a mi cuerpo, ¿no? Mi psique, no solamente el cerebro acá, que le llaman. Todo. Siempre estoy pensando en haciéndome estas preguntas. Y eso me genera miedo, ansiedad, etcétera, 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 ¿no? Eso es doloroso. Nosotros quizás no le llamamos doloroso, pero es doloroso. Estar todo el día pensándome, ¿no? Pensándome, y nunca sintiéndome. Nunca sintiendo nada. O sea, no estoy nunca sintiendo la vida, siempre la estoy pensando, ¿no? ¿Por qué pensamos en nosotros mismos constantemente? ¿Por qué la mayoría de nuestros pensamientos versan sobre yo, mí o mío? Fíjate con qué frecuencia te dedicas a pensar acerca de cómo te van las cosas, qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, y cómo reordenar el mundo para que sea de tu agrado. Tienes este tipo de pensamientos porque no te sientes bien por dentro, de modo que intentas constantemente sentirte mejor. ¿Hacemos esto, sí o no? Sí. Si tu cuerpo se sintiera así de mal o de dolorido durante mucho tiempo, te descubrirías pensando constantemente en cómo protegerlo y cómo lograr que se sienta mejor. Bueno, eso haces exactamente también con tu psique. La única razón por la que piensas tanto en tu bienestar psicológico es que hace mucho tiempo que no has estado bien en este sentido. En realidad, ahí eres muy frágil. Casi cualquier cosa puede alterar tu psique. Para acabar con este sufrimiento, primero tienes que reconocer que tu psique no está bien. ¿Sí? Esto ya, bueno, lo hablamos siempre cuando hablamos de cualquier otro tema, ¿no? Si yo no me reconozco que no estoy bien, no puedo sanar. O sea, el primer paso para sanar es primero darme cuenta de que no estoy bien, porque si no, no voy a sanar, ¿no? A continuación, después de reconocer esto de que no estoy bien, no yo, no quien yo soy, ¿no? Sino mi psique, tengo que aceptar que no tiene por qué estar en tal estado y que puede estar bien, que puede estar sana. Es un verdadero regalo darte cuenta de que no tienes por qué estar soportando o protegiendo continuamente a tu psique. No necesitas estar rumiando constantemente si has dicho una inconveniencia o qué es lo que la gente piensa de ti. ¿Qué tipo de vida puedes tener si estás constantemente preocupado por tales cosas? El exceso de sensibilidad interna es solo síntoma de que no estás bien. Vieron que nosotros acá en el mundo, las personas que son muy sensibles y lloran por cualquier cosa, solemos llamarle de que, bueno, que está bien ser sensibles, ¿no? Fíjense en que es un síntoma de que algo no anda bien. Es como cuando el cuerpo envía señales de dolor o muestra otros síntomas de malestar. El dolor no es malo en sí mismo, es solo el modo que tiene el cuerpo de comunicarse contigo. Cuando comes demasiado, te duele el estómago. Cuando haces algo que tensa demasiado tu brazo, te empieza a doler. Tu cuerpo se comunica a través de su lenguaje universal, que es el dolor.
tu psique también se comunica a través de su lenguaje universal, que es el miedo. Y resulta que la inhibición, los celos, la inseguridad, la ansiedad, son todas diversas formas de miedo. Claro, fíjense que nosotros, claro, a los dolores del cuerpo, ¿no? Como ya los tenemos tan etiquetados y estamos tan acostumbrados, ¿no? A nombrarlos. Qué dolor de cabeza, ay, cómo me duele el estómago, ay, me duelen las manos, me duele el brazo, me duele la cintura, me duele acá, me duele allá, ¿no? Bueno, buscamos remedios ahí fuera, ¿no? En el mundo nos tomamos un remedio para que se nos pase. O vamos al médico, no sé. Pero los dolores de la mente, de la psique, no le damos importancia. Buscamos una manera de seguir tapándolos, ¿no? Con algo también de ahí fuera. Me voy a dar un paseo, me voy a poner la tele. Voy a llamar por teléfono a fulanita, que hace tanto que no la veo, para charlar un rato con ella, ¿no? O sea, Alejandro. Y, claro, porque ese dolor que hay en nuestra psique, que acá el autor lo está diciendo bien, que se comunica con nosotros a través del miedo. Ay, casi pensé que iba a estornudar. A través del miedo. Ay, no. A ese no lo atiendo. Ese es como que me lo quiero sacar de encima, ¿no? Y acá nos da un ejemplo el autor, ¿no? Otra vez, a ver, vení. Si maltratas a un animal, primero si, acá, bueno, acá viene Morena, ¿eh? Yo la agarro de acá Morena, pero Morena no le duele que le haga esto. Porque ella no quiere subirse sola, quiere que yo la levante. Bueno, pero si ahora estoy a Morena acá y yo no sé, la pellizco, le pego, ¿no? La maltrato. Ella va a sentir miedo, ¿no? Eso es lo mismo que le ocurre a nuestra psique. Nosotros la maltratamos a nuestra psique, pero no nos damos cuenta de que lo hacemos. Le damos responsabilidades que la pobre no puede atender. Cosas que no puede comprender. La obligamos a que tiene que entender lo que no se puede entender. A que, ¿no? A que vea lo que no puede ver, o no sé. Así estamos todo el día con nuestra psique, maltratándola continuamente, ¿no? Detente un momento y observa qué le has encargado a tu mente. Le has dicho, le hemos dado como órdenes a nuestra psique, ¿no? Quiero gustarle a todo el mundo. No quiero que nadie hable mal de mí. Quiero que todo lo que digo y hago sea aceptable y agradable para todos. No quiero que nadie me lastime. No quiero que ocurra nada que no me guste. Y en cambio quiero que ocurra todo lo que me gusta. Y después le dices, ahora, mente, encuentra el modo de hacer que todas y cada una de estas cosas se hagan realidad. Aunque para ello tengas que pensar día y noche sin parar. ¿Hacemos esto? Sí. Por eso, el darme cuenta de que estoy todo el día pensando en mí, pensándome, en lugar de estar sintiéndome, es el primer paso para el despertar. Así es como se iluminan los iluminados, ¿no? Y tu mente dice, sí, ya enseguida me voy a poner a hacer eso. Entonces constantemente se aboca a eso, a estar todo el día pensando maneras, soluciones, fórmulas en las que yo pueda gustarle a todo el mundo, lograr que nadie hable mal de mí, es un poco imposible, ¿no? Pero bueno,
que todo lo que decimos y hacemos sea aceptable y agradable para todos y que nadie nos lastime. Bien. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien tratara de asumir toda esa responsabilidad? La mente tiene que intentar hacer las cosas de tal modo que todo lo que digas, lo digas correctamente, se comprenda correctamente y tenga el efecto adecuado en todos. Tiene que asegurarse de que todo lo que haga sea visto e interpretado de la manera correcta y de que nadie haga nada que pueda lastimarte. Tiene que asegurarse de que consigues todo lo que quieres y de que nunca te llegue nada que no desees. La mente está intentando darte consejos constantemente acerca de cómo lograr todo esto. Por eso está tan activa. Podemos observar esto, ¿no? Esta actividad que hace nuestra mente constantemente, ¿no? Estar ahí. Le has encomendado una tarea imposible de realizar. Es lo que equivale a encargarle a tu cuerpo levantar árboles y escalar montañas de un salto. Si intentaras que tu cuerpo hiciera cosas que es incapaz de hacer, se va a enfermar. Pues bien, eso es precisamente lo que ha provocado que tu psique esté dañada. Los signos de que el cuerpo está dañado son el dolor, la debilidad. Los signos de que la psique está dañada son el miedo subyacente y el pensamiento neurótico incesante. ¿Bien? Esto lo diferencia bien claro. Eduardo, ¿no está por ahí una botellita de agua? ¿No me dejé ahí? ¿O la dejé en la cocina? Ah, ¿no me la traes de la cocina? Porque me vine y no me traje la botellita. Me pica. Bueno, entonces, antes o después deberás despertarte y reconocer que tienes un problema ahí dentro. Hay un problema. Y no se trata de que hagamos to y no suene, que no hay nada, ¿no? Ay, gracias. Hay un problema acá adentro, ¿no? Hola, Rosario. Simplemente observa y verás que tu mente está diciéndote en todo momento lo que tienes que hacer. A ver si somos conscientes de esto. De que hay como un tirano, como un Hitler. Oh. Ahí dentro, en nuestra mente, en nuestra psique, que todo el tiempo nos está dando órdenes porque quiere dar una imagen, ¿no? Y que yo pueda lograr estas cosas que me dice mi mente, ¿no? Este narrador interno, ¿no? Que tenemos todos. Yo le llamo el narrador interno. Entonces, te dice que vayas aquí, pero que no vayas allí. Que digas esto, pero que no digas aquello. Te dice lo que tienes que ponerte, lo que no tienes que ponerte. ¿No te ocurriría esto mismo cuando ibas al instituto en la secundaria? ¿No era así también cuando ibas a la escuela primaria? ¿No ha sido siempre así? Este acto de preocuparte constantemente por ti mismo es una forma de sufrimiento. Hola, Joana, de Colombia. Todo este preocuparme por mí mismo todo el tiempo es una forma de sufrimiento. Después decimos, ¿pero por qué sufro? Bueno, porque estoy todo el día preocupado. Fíjense que la palabra preocupado tiene el prefijo pre antes que ocupado. O sea, en lugar de ocuparnos, siempre nos estamos preocupando, anticipando a la ocupación, ¿no? ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo conseguir que la mente se relaje y que pare? Que es lo que queremos todos, que pare, que pare. Sí, a todos nos pasa así, ¿no?
La mayoría de la gente intenta arreglar sus problemas internos a base de intentar obtener mejores resultados en los mismos juegos externos que siempre ha practicado. Por ejemplo, si tomáramos una foto de nuestros problemas internos, veríamos que cada persona tiene lo que podemos denominar el problema del día. O sea, vieron que todos los días tenemos un problema. Parece que son diferentes problemas, ¿no? Este problema del día es lo que más le molesta a uno en un momento dado. Cuando tal problema deja de molestar, aparece el siguiente problema. Y cuando este ya no molesta más, aparece otro problema más. A eso se dedican tus pensamientos. Tienden a enfocarse en lo que te molesta hoy. Piensas en el problema en cuestión, en la razón por la que te molesta y en qué puedes hacer al respecto. O sea, quiero solucionar mis problemas, como dijimos ya desde que empezamos con esto, ¿no? Con este libro, pensando, buscando una solución a este problema, ¿no? Después yo creo que este problema se me soluciona, pero me viene otro nuevo y tengo que buscar una solución para este nuevo problema, y así, y así, y así. Porque estamos muy convencidos todos nosotros de que si yo no hago nada, el problema va a perdurar durante el resto de mi vida. Esta gran como orden, podemos decir, interna que tenemos todos, de que tengo que hacer algo, ¿bien? Fíjense en que la tenemos todos. Esto de que yo, si hago A, va a pasar B. Si esto, entonces esto. Por eso es que nos tenemos que dar cuenta que cada vez que yo me pregunto, ¿pero qué hago? ¿O cómo hago? Estoy en el ego, o sea, en la mente. Estar en el ego no quiere decir ser orgulloso, ni soberbio, ni nada de eso. Bueno, aunque tiene sus aspectos. No, es cuando yo estoy en la mente pequeña. O sea, cuando me estoy pensando. Cuando estoy pensando en mí. Porque todo el tiempo estoy pensando en mí. O sea, me tengo que dar cuenta que estoy todo el tiempo pensando en mí. Y quiero solucionar las cosas haciendo algo. Claro, como yo creo que soy alguien, tengo que hacer algo para solucionar un problema. X. En medio de todo este juego, verás que tu mente siempre te está diciendo que tienes que cambiar algo ahí fuera para así resolver tu problema aquí dentro. Pero, si eres sabio, no deberías jugar ese juego. Ese es el juego que jugamos todos los días. Se llama tengo que. Ya nos levantamos, ponemos un pie en el piso y ya aparece la orden interna. Tengo que desayunar, tengo que hacer esto, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer, tengo. Continuamente. Es un tengo que continuo. Y si tengo que hacer eso porque si no va a pasar lo otro. Te darás cuenta de que el consejo que tu mente te está dando es un consejo psicológicamente dañado. Los pensamientos de tu mente están perturbados por sus miedos. De entre todos los consejos posibles, el que te aporta tu mente es el consejo de una mente perturbada. En realidad tu mente te confunde. Y ahora vamos a ver en el ejemplo cómo nos confunde. Supongamos que te dice, si puedo conseguir el ascenso en mi trabajo, todo me irá mejor. Me sentiré bien conmigo mismo y podré enderezar mi vida. Pero, ¿estás seguro de que eso es verdad?
cuando consigues el ascenso, ¿acaso estaba esto con todas tus inseguridades y te deja económicamente satisfecho para el resto de tu vida? O sea, ya se acabó todo cuando conseguiste el ascenso. Por supuesto que no. Lo cierto es que enseguida surge el problema siguiente. Cuando puedes ver todo esto con claridad, te das cuenta de que la mente tiene un serio problema subyacente y de que lo que persigue es crear situaciones externas que te hagan las cosas más cómodas. Pero las situaciones externas no son la causa de tus problemas internos. Tratar de mejorar tu situación externa es simplemente un intento de paliar el problema, pero no de resolverlo. Por ejemplo, el hecho de que sientas soledad y vacío dentro de tu corazón no se debe a que hayas sido incapaz de encontrar una relación especial. La ausencia de esa relación ideal no es la causa del problema, sino tu manera de intentar paliarlo, o sea, calmarlo. Lo único que estás haciendo es ver si esa relación logra apaciguar tu alteración interna. Si no lo logras de esa manera, vas a probar otra cosa. Lo cierto es que los cambios externos no resuelven tu problema, porque no lo abordas desde la raíz. La raíz de tu problema es que no te sientes completo y pleno interiormente. Puesto que no identificas apropiadamente la raíz de tu problema, buscas a alguien o algo externo que lo compense. De este modo te escondes detrás de las finanzas, de la gente, de la fama, de la adoración. Si te esfuerzas en encontrar a esa persona adecuada que te ame y que te adore, y logras tener éxito en ello, en realidad has fracasado. No has resuelto el problema. Lo único que has hecho es involucrar a esa persona en tu problema. Esa es la razón por la que la gente tiene tantos problemas en sus relaciones, ¿no? Y a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Bueno, yo tengo estos problemas, pero ahora conseguí a este, o esta, o si soy hombre, esta, que ahora nos completamos y entonces, bueno, ahora ella me trae, ella me va a tapar mis problemas, me va a servir de tapadera a mis problemas y yo le sirvo de tapadera a los problemas del otro, nos hacemos especiales del uno al otro, pero ninguno ha ido a la raíz del problema, ¿no? Entonces en un punto las relaciones fracasan, porque en un punto todo eso que yo intenté tapar va a salir a la superficie, ¿no? Empezaste con un problema dentro de ti y trataste de resolverlo involucrando a otra persona. La consecuencia es que esa relación acaba siendo problemática, ya que la razón por la que la mantienes radica en tus problemas internos. Todo esto es muy fácil de ver cuando tomas distancia respecto a ello y te atreves a mirarlo honestamente. Ahora que hemos visto qué aspecto tiene el fracaso, vamos a ver qué aspecto tiene el éxito, ¿no? Porque aquí en la vida es muy común, ¿no?, que utilicemos estos términos de éxito, fracaso. Y nuestra vida pareciera que oscila entre estos dos grandes conceptos, ¿no? Si me sale bien, digo que alcancé el éxito, que soy exitoso. Y si me sale mal, digo que fracasé, ¿no? El éxito, en relación con tu psique, es comparable a la salud en relación con tu cuerpo. En el caso de la psique, tener éxito significa que ya no tienes que seguir pensando en ella. Un cuerpo sano y natural es aquel que hace lo que tiene que hacer mientras tú te dedicas a hacer otra cosa. No necesitas nunca pensar en tu cuerpo. Análogamente, no deberías tener que seguir pensando en cómo estar bien psicológicamente o en cómo no tener miedo
o en cómo sentirte amado. No deberías tener que dedicar tu vida a tu psique. Imagina lo gozosa que sería la vida si no tuvieras esos pensamientos neuróticos en tu interior. Podrías disfrutar de las cosas y llegar a conocer realmente a las demás personas en lugar de necesitarlas. Podrías dedicarte a vivir la vida y experimentarla en lugar de dedicar todo tu tiempo a intentar arreglar lo que está mal dentro de ti. Nos pasamos, ¿no? Mucha parte de nuestra vida, digamos que casi toda la vida, ¿no? Intentando arreglar eso que está mal dentro de mí. Por eso debe ser que con este auge, ¿no?, de la espiritualidad y de tantos información que nos llega por todos lados, ¿no? Estamos como chochos todos. Ay, claro, ahora este libro, yo me veo diciendo, no, lo que dice acá, voy a hacer esto porque ahora cuando haga esto me voy a sentir bien, me voy a mejorar. Bien. La buena noticia es que puedes alcanzar ese estado. Nunca es demasiado tarde. Bueno, acá el autor nos da esperanza. Vamos a ver qué dice. Bien. La relación que nosotros mantenemos con nuestra mente, y cuando hablamos de mente aquí no es de la misma mente que hablamos cuando hablamos del curso de milagros, entiéndase que estamos hablando de esta mente pequeña, de la psique. Bueno, vamos a decir el coco, la cabeza. Esta, ¿no? Todas esas, ese entertainment que tenemos ahí todo el día, ¿no? Pensándonos. Mi relación con mi psique es como una adicción. Somos adictos a pensar. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Somos adictos al pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? La psique está continuamente demandando y yo le dedico toda mi vida a tratar de satisfacer sus demandas. Si quiero ser libre, tengo que aprender a tratar esta adicción como se trata con cualquier otra adicción. Por ejemplo, los drogadictos son capaces de dejar de drogarse, atravesar el periodo de abstinencia y nunca más volver a probar la droga. Tal vez no les resulte fácil, pero pueden hacerlo. Lo mismo es válido para tu adicción a tu psique. Está a tu alcance abandonar el absurdo de escuchar sus inacabables problemas. Puedes poner fin a esa situación. Puedes despertar por la mañana, contemplar el día que se avecina con entusiasmo y dejar de preocuparte por lo que ocurrirá, ¿no? Fíjense en que si yo quiero, bueno, y si ustedes quieren también, porque es lo mismo, puedo hacer eso. Puedo tomar esa decisión todos los días. Es más, la puedo renovar a cada instante. Cada vez que mi psique empieza otra vez con la máquina a funcionar, tirándome letra y pensamientos, ¿no?, absurdos, y yo diga, no sé, no te escucho, o no le preste atención, deje pasar, que todo eso pase. Ese trabajo puede ser divertido, si quieres. Esto no quiere decir que no hayas de dar lo mejor de ti. Simplemente te puedes divertir haciendo esto. Por la noche, cuando te vas a dormir, puedes soltarlo todo. Puedes vivir tu vida sin sentirte tenso ni preocuparte por ella. Vive realmente la vida en lugar de tenerle miedo a la vida o estar en lucha contra la vida. Puedes vivir una vida completamente libre de los miedos de tu psique. Eso es cuando me doy cuenta que esa psique no soy yo, que esos miedos no soy yo.
y puedo separarme de eso. Mientras yo crea que eso que me dice la psique es real, me lo creo, ¿no? Otra vez lo retengo y se cristaliza la energía en mí y la sigo alimentando, ¿no? Tan solo tienes que saber hacerlo. ¿Sí? Y acá da un ejemplo como, por ejemplo, el dejar de fumar. No es difícil entender cómo se puede dejar de fumar. La palabra clave es dejar. En realidad no importa el tipo de medios que emplees. Simplemente tienes que dejarlo. Y la manera de dejarlo es dejar de llevarte cigarrillos a la boca. Todas las demás técnicas son ayudas, pero en definitiva, lo único que tienes que hacer es dejar de llevarte el cigarrillo a la boca. Si haces eso, está garantizado que dejarás de fumar. Puedes usar la misma técnica para salir de tu embrollo psicológico. Simplemente deja de decirle a tu mente que su trabajo es arreglar tus problemas personales. O sea, cuando la mente me tire letra y me diga, deberías hacer esto, lo que tienes que hacer es tal cosa y no sé qué, le decimos, cállate, tú no sabes nada, cállate, no sabes nada. ¿Qué sabes tú? Bueno, ¿ya? Este trabajo que venimos haciendo todos, ¿no? De prestarle atención a nuestra psique y crear una adicción con ella, es lo que la ha alterado. Y por eso después decimos que estamos alterados, todos, ¿no? Esto ha generado miedo, ansiedad y neurosis. Tu mente tiene muy poco control sobre este mundo. Esta psique, esta mente pequeña que yo creo que es la que está al mando, que maneja, que tiene el control y que sabe y que controla todo, no tiene ningún control sobre el mundo. No es ni omnisciente ni omnipotente. No puede controlar ni la meteorología ni ninguna fuerza de la naturaleza. Tampoco puede controlar a todas las personas, ni los lugares, ni las cosas que te rodean. Le has encargado a tu mente una tarea imposible, pidiéndole que manipule el mundo a fin de arreglar tus problemas internos. Si quieres alcanzar un estado saludable, deja de pedirle a tu mente que haga lo que no puede hacer. Esto me recuerda a lo que dice la Byron Katie, ¿no? Cuando al comienzo de su libro de Amar lo que es, dice, no le puedes pedir a un gato que ladre, ni a un perro que maulle. ¿Por qué sigues intentando hacer eso contigo? Pidiéndote imposibles. Imposibles. Yo me acuerdo cuando hacía los trabajos de Byron Katie, que hacía muchos, cada vez que me hacía alguna de las preguntas de esas que hay que hacerse, para mí siempre la respuesta era, ay, eso es imposible, eso es imposible. Claro, mi mente decía eso es imposible. Eso es lo que, el no puedo, es la frase eslogan de la psique. No, así no. A ver, vamos a buscar otra solución. Y nos vive enredando en futuras soluciones, ¿no? A las cuales después nos dice que es imposible, ¿no? Es el famoso busca pero no halles del ego, del curso de milagros, ¿no? Hola Slendy. Gracias. ¿No? Fíjense, observen esto, porque yo no es que lo noto solo en mí, lo noto en los que están a mi alrededor también, es que todos hacemos lo mismo, no es que lo hago yo sola o ustedes solos, todos, excepto el que ya se dio cuenta. Por eso el trabajo consiste en querer darme cuenta de que esto está sucediendo, no que es una cosa que la leemos ahora acá y decimos, qué bien, y dentro de un rato estamos otra vez atrapados ahí, en esta psique, ¿no? Porque la trampa está en creer, como dice el curso de milagros, que hay otra voluntad que me atrapa.
que me hace que yo piense eso, porque hasta nos imaginamos esto, como que yo no tengo nada que ver, no sé, no, esto de deslindarme de responsabilidad por lo que siento, lo que veo y experimento, es acusar a Dios. Es como si yo cada vez que me quiero deslindar a mí mismo de mi sentir, agarrara mi dedo y lo apuntara, vamos a suponer que hacia arriba, y acuso a Dios de lo que me pasa. Y encima, que no me ayuda con mi vida, ¿no? O sea, no queremos hacernos responsables. Fíjense en cómo le huimos a esto, ¿no? Hola Jesús. Yo me lo observo, ¿eh? Pero no se peleen con ustedes mismos porque no pueden hacerse responsables, porque también van a entrar en otra lucha. Y acá es dejar de luchar, porque si sigo luchando contra mí mismo, no voy a lograr nada tampoco, ¿no? Entonces, esto de controlar parece ser que no funciona, ¿no? Alivia a tu mente del trabajo de lograr que todo el mundo y todas las cosas sean tal como necesitas para poder sentirte mejor. Tu mente no está calificada para hacer eso. No la fuerces a realizar esa tarea para la cual no está dotada y suelta tus problemas internos. Puedes mantener otra relación con tu mente. Esto que está planteando el autor acá, aunque parezca muy, ¿no?, con estas palabras, para los que estudiamos el curso de milagros, es lo que el curso de milagros le llama la relación especial, ¿ven? La relación especial, en realidad, cuando el curso de milagros habla de la relación especial, está hablando de cómo me relaciono yo con mi mente, con mi ego. Es la relación que mantengo con mi ego, la especial, de manera separada. Y la santa es cuando yo me relaciono conmigo mismo, o sea, cuando estoy en ese asiento de la conciencia, cuando sé quién soy, y dejo de prestar atención al ego, al sistema de pensamiento ego, que me cuenta la cháchara, todo el tiempo me cuenta chácharas. Entonces atiendo a mi sentir, y ahí estoy en una relación santa. Estoy atendiéndome a mí, no distraído con el ahí fuera o atendiendo acá a la cháchara, ¿no? Cuando empieces a decirte la mente, ¿no?, la psique, lo que deberías hacer o no hacer para que el mundo encaje con tus conceptos preconcebidos, no la escuches. Ahí podríamos usar el famoso no sé. No tengo ni idea, porque enseguida te viene la idea. Por eso es que esta mente loca nos tira ideas todo el tiempo. Fíjense en que nos tira letra a lo loco. ¿Deberías no sé qué? Ay, sí. No, para mí que no. Eso que estás por hacer es incorrecto. No lo hagas. Fíjense en que dice esas cosas. Porque no encaja con mis conceptos preconcebidos. Entonces eso me crea un conflicto. ¿Qué me están diciendo? Que no le escuche. Hola Liz, no le escuches. Bien. Es como cuando tratas de dejar de fumar, que acá está el ejemplo, ¿no?, que daba, ¿no? Independientemente de lo que te diga tu mente, que te va a decir, prende un cigarrillo, no tomes un cigarrillo para llevarlo a la boca. No importa que te asedie el deseo precisamente después de cenar. No importa si estás ansioso y sientes la necesidad de fumar. Independientemente de cuál sea la razón que la mente esgrima, tu mano no debe acercarse a la caja de los cigarrillos. Del mismo modo, cuando tu mente empieza a decirte lo que tienes que hacer para sentirte bien por dentro, no le hagas caso. Lo cierto es que todo estará bien en cuanto tú estés bien con todo.
Y esa es la única manera de que todo esté bien. Lo único que tienes que hacer es dejar de esperar que la mente arregle lo que está mal dentro de ti. O sea, querer arreglarme a mí mismo pensando, ¿qué tendré que hacer yo? Porque encima empiezo así, ¿no? La pregunta arranca, qué mal que estoy, no debería estar así, yo no sé qué hacer conmigo. Ay, qué desastre que soy. Y empieza a hacerse un globo grande, ¿no? Hasta que explota, de todas las cosas que me juzgo y me digo. Bien. Ahí está la raíz de todos los problemas. Y tu mente no es la culpable. De hecho, tu mente es inocente. La mente es solo como un ordenador, o sea, como una computadora, es solo una herramienta. Puede usarse para albergar grandes pensamientos, para resolver problemas científicos. Podemos hacer muchas cosas con la mente, el intelecto que le llamamos, ¿no? Pero para eso está bien. Le podemos llamar la mente funcional, ¿no? Como me sirve una computadora. La computadora tiene una función. Yo la uso para publicar mis videos, qué sé yo, para hacer artículos de la página web, para conectarme con alguien, para hacer los directos y ahora conectarme con ustedes. Le estoy dando un uso, una función, ¿no? Eso es lo que hago en la forma. Pero el contenido es lo que importa, ¿no? No la forma. Pero como tú te sientes extraviado, le has dicho que dedique su tiempo a buscar soluciones externas para tus personalísimos problemas internos. Eres tú quien está intentando usar la mente analítica para protegerte del despliegue natural de la vida. Al observar la mente te darás cuenta de que está involucrada en el proceso de intentar hacer que todo esté bien para ti. Recuerda, conscientemente, que no es eso lo que quieres hacer y a continuación suelta nuevamente. No luches con la mente, no luches nunca con ella, porque nunca ganarás. O bien te ganará ahora, o bien conseguirás reprimirla un tiempo hasta que vuelva más adelante y te derrote de todos modos. En lugar de luchar con la mente, simplemente no participes en la batalla. Cuando veas que la mente te cuenta cómo arreglar el mundo y todo lo que contiene para que tú te sientas bien, simplemente no la escuches. Esto se parece a la lección 170 del curso de milagros, cuando nos dice, depón tus armas. Nosotros estamos todo el día como los soldados, con el casco, la escopeta, bueno, el fusil, no sé qué yo cómo le llamemos, así, ¿no? Como en la trinchera. ¿Vieron que el soldado se atrinchera? Y estamos así, con los largavistas, a ver por dónde viene el enemigo, para dármela. Claro, porque yo creo que el enemigo está ahí fuera. Y ahora cuando él hable del enemigo, van a hablar del asunto del enemigo, ¿no? La clave es permanecer callado. No es que tu mente tenga que estar callada, es que tú, quien tú eres, está callado. Por eso, cuando el curso de milagros, fíjense, le habla al tomador de decisiones famoso, que le habla y que está todo el tiempo diciendo tú, la gente, aunque a ustedes les parezca mentira, pero yo creo que si hiciéramos una encuesta, la mayor parte de la gente se cree que le hablan a él o ella como persona. No, ese tú no es la persona. Es quien yo soy, el tomador de decisiones en la mente, yo, quien yo soy, ese, que se da cuenta, ese que puede estar callado. Tú, el que está observando esa mente neurótica,
simplemente te relajas. Puedo respirar. Yo no soy esa. No soy esa loca. No soy esa narración que anda por ahí. No soy eso. ¿Quién soy yo? O como decía el Nisargadatta, yo soy eso. Eso con mayúscula. No soy esto con minúscula. Bien. Entonces, sucederá que te situarás de manera natural un paso por detrás de la mente, porque siempre has estado ahí. Vieron que cuando comenzamos al principio a leer esto, el autor decía que el sí mismo, o el Shakti, o el espíritu, bueno, o la fuerza de la vida, está acá atrás. ¿Está atrás por qué? ¿Por qué será que está atrás? Porque me tiene que empujar, boom, hacia adelante, ¿no? Esa fuerza que me empuja. Ese es el espíritu. Por eso el curso de milagros dice, el Espíritu Santo eres tú. Y la gente anda todo el día llamando al Espíritu Santo como si estuviera volando por algún lado o escondido, no sé, en algún rincón. Pero si está aquí, aquí, no se fue para ningún lado. Si eres tú. Ah, no es otro, no. Pero creemos que es otro, ¿no? No sé mucho yo de eso. No, mira, Joana, yo abandoné todas esas cosas de que, o sea, a ver, yo abandoné la idea de control, ¿bien? Mientras nosotros, esto ya lo dijo el autor hace un rato, lo que pasa que ahora vamos a hacer una revisión. Fíjense en cómo la mente escapa, a lo que no queremos escuchar no le da bola, así somos. Es normal. Yo cuando trabajaba de maestra me daba cuenta que mis alumnos no me daban ni 5 de bola, pero no importa, es que era así, el trabajo consistía en eso. Bien, y así pasa con todos nosotros aquí, con todos nosotros aquí. Lo que tenemos que descubrir, bien, es o estoy viviéndome en el coco, creyéndome que yo me pienso y me imagino cosas de mí, porque una de dos, o tengo una idea ya preconcebida de mí, que soy un desastre, que mi vida es una cagada, que no valgo para miércoles y que me tengo que hacer una mejor, que yo sería feliz si me pasaran estas ciertas cosas. Dentro de todo ese maquinamiento, eso se llama control. Control. No el control de la televisión, ¿eh? Es el control, esa ilusión de que yo creo que puedo controlar la realidad. Por eso los que hablan de esas cosas de que podemos crear nuestra realidad y no sé qué, se imaginan que crear la realidad significa que va a venir Robert Redford, que va a venir Chapulín Colorado, que va a venir, no sé, ciertos seres ahí me van a ayudar y mi vida va a ser fantástica y todo esto. ¿Sí? Bien. Eso es lo que nosotros queremos desde nuestro pequeño sistema de pensamiento ego. Porque yo me creo que soy esta. Y que si no me pasan ciertas cosas acá, en esta que yo llamo la realidad, mi vida, voy a ser una pobre infeliz. Por eso miramos 800.000 videos de YouTube, nos compramos 400.000 libros para encontrar la verdad, a ver qué corno es lo que hay que hacer en esta vida de miércoles para poder ser feliz, y estamos mucho tiempo ahí, mucho tiempo. Eso es estar dormido, o sea, no ser uno mismo. Eso es ser débil, porque es de creer que yo solo puedo ser feliz, sí. Esa es la idea del ego. Si solo pasan estas cosas, yo seré feliz. Eso nos genera ansiedad, miedo, porque si no me pasan esas cosas, entonces nunca voy a ser feliz. Porque creo que voy a ser feliz en un futuro. Entonces me fabrico. Pero ¿por qué yo quiero hacer ciertas cosas para mejorarme? Porque me siento erróneo. Y mientras yo no me dé cuenta de que estoy enfermo, o sea, enfermo significa que mi psique está funcionando mal. Es como, mira, si mi computadora, esta la que yo ahora estoy transmitiendo, que estoy usando para transmitir,
tuviera un virus, ahora se desordenaría todo y se perdería la transmisión, o si se cortara la luz, o no se pasara cualquier evento, ¿no? Y no podríamos seguir en directo, ¿no? Bien, eso es un virus que provoca desperfectos en los objetos, ¿bien? Ese es el problema. Por ahí va toda la espiritualidad New Age, de que yo tengo que llegar a ser un ser especial, alado, con aureola, bueno, luminoso, que todos los seres me amen, que el mundo sea como que está el ángel ahí tocando el arpa y no sé qué, como cosas raras. Bien. Mientras me estoy imaginándome toda esa película, que es como estar sentado en la butaca del cine imaginando cosas, la vida va pasando por delante mío y yo nunca me viví a mí mismo. Desperdicié mi tiempo. Vivirse a uno mismo es ser uno mismo, es vivir la experiencia. Que viene dolor, siento el dolor. Que viene placer, siento placer. Que me gané la lotería, que bien me gané la lotería. El que ama está bien con todo, y que ese es el que tiene paz. No una paz de mentirita que la voy a conseguir a cierto costo, pagando cierto precio. Yo se los digo porque yo también hice eso mucho tiempo, Para no perder esto, entonces yo tenía que aguantar. Hay que aguantar. Hemos hecho cosas muy extrañas para querer controlar la realidad, que no se puede. Es que no se puede. El que descubre esto es feliz. Y ya no piensa en la ley de la asunción, no piensa en nada. Es más, deja de pensar, porque el problema es pensar. ¿Se dan cuenta que es la psique la que nos tiene locos? El curso de milagros lo dice, que la culpabilidad nos ha enloquecido. ¿Y de dónde viene la culpa? De una idea que yo soy erróneo, que estoy mal. Porque si yo me quiero arreglar es porque estoy mal, porque si yo supiera que estoy bien, ¿qué me quiero arreglar? Nada. Si yo tengo mi ropa que está limpia, no le voy a querer sacar la mancha. Ahora si yo creo que tengo manchas y que mi ropa está sucia y que yo me voy a querer quitar esto de encima. O lavarla mucho para ver si queda bien. Eso es lo que hacemos con nuestra psique. Somos autotorturadores de nosotros mismos y no nos damos cuenta. El que se puede dar cuenta de esto tiene que cantar aleluya, porque ese sí va a experimentar paz real, no la paz esa que cuento de acá para afuera, porque miren que yo también lo hacía, ahora ya no lo hago. Ahora cuando no estoy en paz digo que no estoy en paz, o sea, asumo y estoy en conflicto y sí, me siento mal y me siento lo que me tenga que sentir. Y vivo la vida como viene. Sé que no puedo controlar nada. Y menos controlar a otros. Después hablan de que la gente es ¿cómo se llama esto que está de moda? El manipulador narcisista. Pero si somos todos manipuladores. Queremos manipular la realidad, que no se puede manipular. Bueno, el que quiere seguir creyendo que se puede, lo puede hacer, Total, no importa. Es que no importa lo que quieran hacer. Cada uno puede hacer lo que quiere. El tema es que después hay que tenerse a las consecuencias. ¿Entienden? Porque por eso cuando estudiamos el curso de milagros y nos habla del precio que tengo que pagar y el costo, no lo comprendemos. ¿Entienden? Y nos está diciendo lo mismo que dice este autor en este libro, es increíble. Con otras palabras, porque las palabras son palabras. Pero lo que importa es el contenido, que yo lo pueda sentir internamente. La verdad es algo que se experimenta, que se siente. No, la verdad no es eso que anda por ahí, que
Ay, sí, sí, este dice la verdad, el otro no, el otro miente, no, eso es la verdad del mundo, eso no sirve para nada. Esa es mi verdad, tu verdad, la verdad del otro. La verdad se experimenta, es una certeza interna de que yo sé quién soy y qué me importa lo demás. Ese es el que se ilumina, el que sale de la idea del yo, de yo tengo que ser así para ser feliz y no empezamos a enredar en una historia larga. Y ahí sufrimos. Yo cada vez que me identifico conmigo y mi personaje y toda mi historia, bueno, el melodrama se activa. Hasta que me canso y lo suelto porque digo, ay, otra vez. Esto no sirve para nada, una pérdida de tiempo. Pero bueno, a veces nos gusta llorar un rato, tirarnos por el piso, qué sé yo, patalear, bueno. Estar en el estado infantil, de niño, o en el de padre, que dice, esto es así, así, yo controlo todo, todo. En el adulto, que acepta y que vive en la presencia, en el presente, ese no. No, ese no. Ese lo, vamos, bueno, lo habitamos de ratos somos adultos, de ratos. Pero la mayor parte del tiempo estamos en los otros dos estados, ¿no? No nos gusta. Decimos que queremos crecer, pero no queremos crecer nada, ¿no? Somos muy caprichosos. Yo les digo somos porque yo me incluyo, no van a creer que yo estoy iluminada, no. No, a mí me queda mucho tiempo. Es más, creo que en esta vida me alcanza. Unas cuantas vidas más necesito. Pero bueno, por lo menos uno ya está abriendo los ojos. Y está diciendo, ah, por acá va la cosa. Y ya no cree en todas las otras mentiras, ¿no? Que antes nos contábamos. No le creemos al mundo, porque el mundo miente. El mundo no le crea nada porque miente, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo también, Alejandro, sí. Alejandro dice que es de los 1000 libros. Es que quizás ahora uno, ya después del curso de milagros, disminuyó un poco la compra de libros. Pero fíjense en que ese buscador sigue estando. Ese que busca y busca y busca y busca soluciones ahí fuera. Es porque no quiero estar aquí dentro. ¿Entienden? Por eso las personas que, que digamos que nos juntamos y que estamos en este camino a veces nos sentimos como solos, porque fíjense en que la mayor parte del mundo está en otra esfera, en esa de lo alcanzaré, o que va a venir la nave y nos va a rescatar, que se activa. A mí una vez me contaron que ahora hay una estrella, la del Merkaba, que gira así y te lleva a la quinta dimensión. No sé, yo la verdad que no gasto mi tiempo en perder a ver cuando me vea la quinta dimensión porque me pierdo lo que está pasando aquí ahora. ¿Qué sé yo? Y bueno, si nos tomamos ahí todo, nos iremos. Ya veremos qué pasa. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Ahora qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo o estoy contándome una historia de mí? Entonces quiere decir que yo digo amar la vida, pero no amo nada a la vida. No la amo. Porque si amara la vida, la viviría. Pero no la amo. No. Yo, y cuando digo yo, digo todos nosotros, ¿no? Vivimos escapando. Por eso fíjense en las palabras que usa el curso de milagros, que son muy similares a estas con sinónimos, pero es lo mismo. Es que no hay otra cosa. Yo sé que nos vamos a imaginar muchas cosas, pero bueno. Es que si queremos experimentarlas, las podemos experimentar. Somos libres de hacer lo que se nos cante. ¿Sí? Pero nos tenemos que atener a las consecuencias. Bueno, entonces estábamos en lo del shut up, el callado, ¿no? Tú
No eres la mente pensante. Tú eres ese que es consciente de la mente pensante. Tú eres la conciencia que está detrás de ella y que es consciente de los pensamientos. En cuanto dejes de poner todo tu corazón y tu alma en la mente pequeña, como si fuera tu protectora y salvadora, descubrirás que te sitúas naturalmente un paso por detrás de ella, observándola ante ti. Y fíjense en que hace un rato, cuando estábamos leyendo, el autor decía que la fuerza de la vida, el espíritu, el Shakti, el Chi, o llámenle como les guste, está aquí atrás, empujándome. Y aquí delante están mis emociones y esta mente loca. Es como tener no sé, un payaso, un alguien ahí que me está haciendo, hola, mirame, acá estoy, mirá qué lindo. Y nos distrajera todo el tiempo con eso. Y entonces yo pierdo pista, pierdo foco. Pongo mi foco donde no lo tengo que poner. Esto es lo que Jesús dice en la Biblia de la lámpara. Si yo pongo la lámpara, no sé, abajo de la mesa, no sé para qué la pongo ahí si no va a alumbrar a nadie. No sé, se va a prender fuego la mesa cuando se caliente la lámpara y la madera. La lámpara se tiene que poner ahí, donde todos la vean. Tengo que dar luz, ¿no? Ser un portador de luz. Y eso soy cuando estoy en mí, centrado, con fuerza. Esa fuerza la tenemos todos. Ahora es mucho más fácil ser víctima y vivir como escuchaba la otra vez a una que hablaba, que decía que vivimos en Victimlandia. Ay, vivir en Victimlandia es hermoso, porque ahí no me hago problema por nada. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo soy así, todos me hacen, qué sé yo, este mundo. Ay, mis cosas, mis problemas. Porque si me pasara esto, yo sería tan feliz. Ahora no me doy cuenta que yo todo eso lo estoy haciendo desde aquí. Claro, no me doy cuenta. Bueno, cuando me dé cuenta, entonces voy a tomar de esta fuerza que viene de aquí, me voy a centrar en mí, voy a ir adentro y voy a observarme y observar a esa mente, que es lo que el curso de milagros le llama el perdón, que es observar al ego. No tengo que andar observando el ego de los demás, a ver si los puedo corregir y se arreglan un poco y me dejan hinchar. Que se comporten como a mí me guste, como debe ser. Yo he dicho, no, eso no es perdonar. O que venga la señora con los muñequitos y me diga, ay Pepe, perdona Juanita, no sé qué, y estemos con esa chorrada que no lleva para ninguna parte. Si es un trabajo que tengo que hacer yo mismo, en mí. ¿Cómo estoy viendo yo a los demás? Ah, sí, digo que son todos unas mangas de estúpidos e ineptos y que no sirven para nada. Yo no sé. Menos mal que estoy yo, que tengo cerebro y puedo pensar y decirles a ellos cómo deben vivir y hacer las cosas. ¿No? Ah, no veo eso. No veo que yo veo eso. Entonces todavía no vi nada. No vi nada, todavía estoy ciego, con una venda grande, y sigo buscando soluciones mágicas ahí fuera. Lo podemos hacer, ¿eh? Hasta el último día, esto es suspiro, el último suspiro, ¿eh? Lo podemos hacer. Bien. Entonces, cuando alcances este estado de que tú observas tus problemas, con esa mente, con ese ego que te vives peleando, o sea, es una batalla que tenemos, de tú con el otro tú. Bueno, estamos peleando todo el tiempo. Ahí se acaba todo. Cuando te sitúes detrás de la mente, tú, la conciencia, no vas a estar involucrado en el proceso de pensar.
Pensar es algo que observarás hacer a la mente, mientras que tú simplemente estarás allí, consciente de ser consciente. Tú eres el ser que habita internamente. Tú eres la conciencia. No es algo en lo que tengas que pensar, porque ya lo eres. El tema es como que no sabemos ni quiénes somos, entonces busco una definición de mí y le presto atención a esta mente, llamada sistema de pensamiento ego, mente pequeña, bueno, llámenle como quieran. La loca de la casa, como decía la San Juan de la Cruz, no sé, o San Juan de la Cruz, o no sé, o la Teresa, no sé quiénes decían, pero por ahí decían. Esa, cuando dejo de escuchar a esa que me define y me dice cómo soy, lo que tengo que hacer, y que me juzga y que me cuenta la historieta todo el tiempo y que encima planifica hacia un futuro yo, porque hacemos una versión mejorada de nosotros mismos en un futuro, que nos imaginamos, no sé, con estrellitas, no sé cómo nos imaginaremos. Cuando me empiezo a dar cuenta de eso, que yo no soy ese, sino que yo soy este, ¿sí? Y que ya lo soy, y que no necesito que nadie me defina, ni necesito compararme con otros, ni necesito que los demás me aprueben, ni que me digan cómo debo ser, ni que todo eso. ¿Bien? Cuando estoy en la certeza, o sea que estoy bien seguro de quién soy, ya está, todo se acabó. Entonces, desde ese estado mental o de conciencia, porque mental no es como que no va para la cosa, mejor estado de conciencia, yo puedo observar que la mente está neurótica y la dejo. La dejo ahí que esté neurótica la loca. Y bueno, que piense lo que quiera. Que pase, que pase. Que vaya tocando la campana, qué sé yo. Que imagine que vuela en una escoba. Que haga lo que quiera. Es que no soy eso. Bien. Eso es todo lo que tienes que hacer para desconectarte de la mente perturbada. La mente funciona porque yo le estoy dando energía con mi atención. Jesús ya lo dijo. Allí donde está tu atención, estás tú. Retira tu atención y la mente, esa loca, no sé, se apaga, se apaga. Capuz. Es como los chicos. La mente loca, ego, sería como los niños. Vieron que los chicos hablan y empiezan, pues yo les digo porque yo cuando trabajaba en la escuela los chicos me decían, seño, me tiraban de guardapolvo así un poco más, a veces de los pelos me agarraban así por el bolsillo. Y cuando yo no les daba bola, el nenito, la nenita, dejaban de tironearme el guardapolvo y se iban a jugar. Decían, esta no me da bola. Y se iban. Ahora si yo le prestaba atención, el niño venía y me decía, señorita, mire Pepe me está diciendo que yo soy gorda. Y yo pensaba, pero nena, ¿qué querés que haga si Pepe te dice que vos sos gorda? Si estás gorda, nena, ¿qué te va a decir? ¿No? Esas cosas así. Bueno, esas cosas así que uno vive, digamos, en la película esta, la que le llamamos la vida real, es lo que sucede en la película esta, la película interna, que nos contamos todo el día. Pero es que no me doy cuenta que yo le estoy prestando atención. Porque si yo, qué sé yo, está la tele prendida y agarro el control remoto y pongo a apagar, la televisión se apaga. Ahora si yo resulta que me quejo que la televisión está prendida, pero no la apago, ¿qué quieren que haga? Que la tele se apague por sí misma. La tele no se va a apagar, va a seguir ahí. ¿Quién es el que tiene el poder? Ese que yo soy. El que observa la película. Ahí es donde tengo que vivir.
Y ahí vivo, ahí estoy vivo. Cuando estoy ahí estoy vivo. Cuando estoy en la otra mente estoy muerto. Estoy totalmente muerto. Ahora, para estar vivo, tenemos que apagar, parar, no sé, cortar, qué sé yo, corten la transmisión. Bien, entonces dejo de atender ahí y atiendo aquí. Claro, lo que pasa es que no nos gusta atender aquí. Es un poco incómodo. Mejor estar atendiendo allí. Bien. Entonces, acá viene una parte que es muy graciosa. Vamos a leerla porque así nos reímos un poco más porque mejor reírse. Bien. Hay que empezar con cosas pequeñas, dice el autor. Por ejemplo, viene alguien y te dice que no le gustas. O peor aún, ¿no? No te demuestra ningún reconocimiento en absoluto. Hace así. Mírame esas cosas que nos ignoramos nosotros. No te miro, miro para otro lado. Bien. Bien, entonces vas caminando por la calle, viene un conocido y le dices, hola, porque bien, cuando vamos por la calle nosotros saludamos, buen día, hola, hola. Y el otro sigue caminando, como sin nada. No sabes si ello se debe a que no te ha oído o que decidió ignorarte. Te hizo que no te vea. No estás seguro si está enfadado contigo o qué es lo que está pasando. Entonces tu mente, que ya venía encendida, ¿no? Venía con poca pila, pero ya ahí acelera. Ahí ya como que agarra voleo, agarra manija. Se empieza a acelerar y acelerar y va a toda velocidad. Es como subirse arriba de una moto Kawasaki y le doy y voy a mucha velocidad. Es peligroso. Bueno. Pues bien, ese es un buen momento para volver a la realidad. Hay miles de millones de seres en este planeta y hay entre los 7.000 billones de seres que hay en este planeta, hay uno que no me dijo hola, o sea que no respondió a mi saludo. Y no puedo soportar eso. No lo puedo soportar. No puedo. Ay, cómo me ha dañado. Juana, que no me saludó. ¿Por qué será? ¿Qué le habré hecho yo? ¿No? ¿Es esa una actitud razonable? Pregunta el autor, ¿eh? Bueno, no, evidentemente no. Emplea estas pequeñas cosas que ocurren en la vida diaria para liberarte. En el ejemplo este de que pasaba Juana y yo le dije hola y Juana no me dio bola, ¿no? En vez de engancharme, que automáticamente lo hacemos, elijo no involucrarme con mi psique. ¿Significa eso que impides que la mente siga dando vueltas sin parar intentando averiguar lo que está pasando? Ahí lo leí muy rápido, lo voy a leer más lento. ¿Significa eso, porque está con signo de pregunta, que impides que la mente siga dando vueltas sin parar intentando averiguar lo que está pasando? No. Simplemente significa que estás dispuesto a observar, simple y sencillamente a la mente, crear su pequeño melodrama. Es como que está situado en el centro y dice, ya está. Otra vez ya esta empezó con su cuento. Ya encendimos la telenovela de la noche, o la de la tarde, la media tarde, no sé. Bien. Observa todo el ruido que hace con respecto a lo herido que te sientes y a preguntarse cómo es posible que esa persona te haya podido hacer eso, porque vienen todas esas preguntas. Observa la mente, intentando descifrar qué hacer al respecto, porque encima viene la pregunta clásica que es,
¿Y qué hago? ¿Y ahora? Oh, oh, oh. Es como las cosas de Shakespeare, ¿vieron? Oh, oh. To be or not to be. Ser o no ser. ¿Qué haré ahora? A ver, voy a casa, agarro el teléfono y le mando un WhatsApp. Y le digo, Juana, pasamos, recién te saludé y no me diste pelota. ¿Qué te está pasando? ¿Acaso te hice algo? ¿Tenés un problema conmigo? ¿Pero qué te pasa, Juana? ¿Te comiste una banana? Bueno, no sé. Todo eso, no, eso no va. Solamente lo observo, así que no agarren el celular y manden el WhatsApp. No, no lo hagan. Maravíllate del hecho de que te esté ocurriendo todo eso por dentro por el mero hecho de que alguien no te ha saludado. Es verdaderamente increíble, es increíble, sí. Pero simplemente observa a la mente hablar y sigue adelante relajado y soltando, ¿no? Es como que la mente va contando el cuento y yo sigo con la fuerza hacia adelante, relajado y soltando. No sé, vayan cantando como la propaganda que había hace mucho tiempo acá en Argentina, que era de la manteca, la Danica Dorada, que la nena iba saltando la soga y cantaba Danica Dorada, era para untar, cantaba la nena. Después llega un momento que se olvidaba el nombre y solo se acordaba que era para untar, pero no se acordaba qué corno había ido a comprar al almacén. Bueno, sitúate un paso por detrás del ruido, por detrás. Puedo respirar. Yo les digo, respiren porque si no se van a morir. Háganme caso, porque si uno deja de respirar, yo no sé qué pasa, pero es como que uno que se pone un poquito azul, se empieza a poner azul. No, mejor tener el color que uno ya tiene, porque ponerse azulado por no querer respirar profundo, si estamos respirando todo el día, bueno, respiren un poco más con conciencia, con conciencia. Tomo aire. Bien. Sigue haciendo esto mismo con todas las pequeñas cosas que van surgiendo cada día. Es algo muy privado que has de hacer dentro de ti. Pronto verás que tu mente te está volviendo loco constantemente por nada. Si no quieres ser arrastrado por ese comportamiento, deja de darle energía a tu psique. En eso consiste todo. Miren qué fácil. Y nosotros comprando tantos libros, como dice Alejandro acá, que yendo a la conferencia, que me voy al retiro, que gasto millones de pesos en ir a visitar a la ocultista, a la tarotista y a la pitonista. ¿A qué? A nada. No, porque ahora voy a practicar tal cosa. Y nos ponemos, ¿eh? Y resulta que es así de fácil. Ah, bueno, voy a ver si me pongo a practicar esto realmente. O sea, atenderme, observar mi psique. Bien. Entonces, si sigues en este camino, lo único que tendrás que hacer es relajarte y soltar. Cuando veas que empieza a desplegarse todo ese lío dentro de ti, relaja los hombros, relaja el corazón. Sitúate un paso atrás de todo ello, no lo toques, no lo toques. No te involucres con ello y no trates de detenerlo. Basta con que seas consciente de que lo estás contemplando. Esa es la manera de salir, simplemente suelta. UCDM, un curso de milagros. ¿Qué es el perdón? Mirar al ego sin juzgar. Mirar, mirar, sin juzgar. Suelta. El perdón no hace nada, simplemente observa, mira y no juzga. Ay, qué difícil. Pero para entender el perdón, tuve que ir a 800.000 conferencias
escucharme 800.000 videos en YouTube, ver esto, ver el otro, asistir a un seminario. Bueno, a veces he tenido que darme con una caña por la cabeza y decirme, pedazo de imbécil, ¿cuándo vas a perdonar de una vez? Ya déjate de hinchar, pedazo de gilipollas, como dicen en España. Pero ¿qué tengo que hacer contigo? O digo, ya no sé qué tengo que hacer conmigo. Y resulta que la cosa era así de fácil. Claro, pero me parece que hay alguien acá que es un poco complicado. Yo no sé quién será ese. Exactamente. Bueno, acá viene la pregunta trampa que hace Alejandro, que yo me la hice tanto tiempo esa pregunta. Miren cómo será el sistema de pensamiento ego, o la psique, o la mente loca, o bueno, llámenle como les guste, ¿no? Que como dice Alejandro, dice, ¿ese observar es solo para lo malo? ¿No me puedo volver un poco insensible? A mí eso me pasó. Yo les voy a contar una anécdota. Resulta que, bueno, cuando uno recién empieza a practicar estas cosas del perdón no dual es muy sencillo, vamos a decir muy sencillo. El ego es como que te da caramelito. Le dice, bueno, a ver, mi amor, vos querés entrar en un camino espiritual. Bueno, vamos a ir para ahí. A ver, vamos a hacerle caso a este Jesús que te quiere contar este cuento de que no sé qué, que nada significa nada y todo ese chorizo, que perdona a tu hermanito y todo eso. Y claro, y uno siente que lo inunda el amor y va feliz y dice, "Ah, todos somos uno". Yo les digo porque no solo me observé yo a mí misma, a mi personaje, sino a otros personajes ahí aparentes que hacían las mismas chorradas que yo. Ahí donde dije, bueno, se ve que la cosa va por ahí al principio. Oh, el amor. Y escuchamos videos así de... Buscamos a esos facilitadores que tengan ese tono de voz y que hablen, ay, hermano, sí, somos el Cristo, no sé qué, y dejamos todo así, ¿bien? O sea, eh, le damos bola a la mente, el ego, pero ahora para un lado como que se hace la buena, se hace el bueno el ego. El ego se disfraza de muchas cosas. Bien, y parece que vamos mejor. Y decimos, qué bien estoy ahora. Tengo una paz. Sí, mi familia no me habla hace como 5 años. Nadie me da pelota. Vivo sola como un hongo en casa. No tengo con quién hablar. No tengo amigos casi. Mi situación económica es un poquito delicada. Pero voy mejorando porque yo ahora practico el perdón y todo se me está arreglando porque soy inocente y soy la santa hija de Dios. Y vamos ahí, entiendo. Bueno, el ego te lleva cierto tiempo, porque estás en la creencia, la creencia, ay, Jesús dice que la vecina enfrente se salvó, ya le va a tocar el turno, ya le va a tocar el turno. Entonces, decís, claro, ah, en eso consistía la cosa, en que ahora me siento bien, claro, porque claro, soy amor y el otro soy yo y qué sé yo, ¿no? Bien. Pero después llega un momento que el ego, ¿no? Ya no puede más, ya no puede más, ya no aguantamos más el personaje espiritual, el ego espiritual ya se empieza a hacer un poco tedioso. Ya algo empieza a oler a podrido, claro, es el inconsciente que empieza a aflorar, porque todo este trabajo que fuimos haciendo, por más que el espíritu dejó que el ego haga su parte, el espíritu estuvo trabajando. Entonces todo empieza a aflorar. Y un día nos levantamos y decimos, ay, qué mundo de miércoles este. Qué mal que me siento. Ay, en realidad, claro, no tengo un peso partido al medio. Estoy completamente solo, nadie me habla, mi familia está toda enemistada conmigo. Oh, ¿qué estará pasando aquí? Y me empieza a agarrar una bronca. Empezamos a proyectar a Trochimoche, nos la agarramos, por ejemplo, con los facilitadores, los otros que andan por ahí por YouTube. Queremos tirar el curso de milagros a la basura. Bueno, nos vienen muchas ideas locas, ¿eh? Mucha ira, empieza a salir la ira. ¿Y qué me estará pasando? Yo no sé. Es como si no fuera yo misma, no sé qué hacer. Y ahí es donde abandonamos el curso por un tiempo, porque digo,
si yo siento todo esto, debe ser, ¿no?, que me está pasando algo malo. Entonces abandono y agarro otros caminos porque tengo mucho miedo de que me pase lo que dice Alejandro acá, de volverme un insensible, porque el ego te convence. Ahora ya no sentís nada. Claro, si todo es lo mismo, estás con ese curso de milagro que te dice que todo es lo mismo, que el mundo no existe, y qué vas a hacer, y vos qué sos. ¿Qué sos vos? Nada, nada, no sos nada, no sos nada. Ay, no. Claro, entonces digo, no, me estoy alejando del amor y de Dios. Voy a ir, como hice yo, me fui a la ciencia cristiana, a leer la Biblia, y leía la Biblia con los hermanos ahí, porque decía, yo necesito gente humana, de carne y hueso, que estén conmigo para sentir el amor de los hermanos, y no sé, no saben todos los embrollos que te vienen mentales. Es terrible, es inacabable. No, lo que dice Alejandro es observar todo, todo, todo. O sea, toda la película completa. No es con corte publicitario, no. Es que yo estoy situado en la conciencia y observo todo el rollo que me cuenta mi ego. Que mi mente de mi psique me cuenta que yo soy la mujer maravilla. Bueno, también me doy cuenta que no soy la mujer maravilla. Que me cuenta que soy Caperucita Roja, tampoco. Que me cuenta que soy una mala persona, tampoco. O sea, es que ningún pensamiento significa nada. Recuerden, en el curso de milagros lo dice, yo no es que lo diga yo. Mis pensamientos no significan nada. Esa lección es dura, es dura. Para el ego es muy dura. ¿Cómo que no significa nada? Si mis pensamientos son importantes, mirá lo que yo pensé. A mí se me ocurrió, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por eso existe eso del derecho de autor y todo esto acá en el mundo, porque es que tenemos que patentar todo para lograr una identidad falsa. Es falsa. Y no nos volvemos ningún insensible. Es que somos unos insensibles mientras estamos todo el tiempo acá. Porque hasta yo me cuento que amo desde la cabeza. Cuando yo salgo de esta zona, podríamos llamarle perturbada, y voy dentro, voy a sentir la vida y dejo de pensar. Si no sirve para nada pensar, usen la mente para, ya les dije, para cocinar, cortar el fiambre, la lechuga, el tomate y no cortarse los dedos, que sepan cómo están usando el cuchillo, sacar cuentas en el supermercado, qué sé yo. Pero no la usen todo el día, no. Es dejar de pensarme y es empezar a sentirme. Entonces ahí me voy a hacer, pero sensible, pero la verdadera sensibilidad. No un llorón que voy a estar todo el día, ay, cómo amo a todo el mundo, yo soy tan bueno. No, ese no sirve para nada. El amor es un estado de ser, es que estamos bien con todo. El otro dice que no sé, que los chanchos vuelan y vos le decís, sí, qué bien, Pepe, los chanchos vuelan, qué bien, qué bien. Y ya está, y lo dejás pasar. Si el otro está feliz con que los chanchos vuelan, ¿a vos qué te importa? A ver, no armamos una discusión porque el otro vio el chancho que vuela y vos no lo viste. Y entramos a profundizar. ¿Será posible que los chanchos puedan volar? Porque debatimos horas con el chancho. No sirve para nada. Esto es la gran trampa. Yo les digo, porque a mí me pasa, ahora no me pasa tanto, porque es que mi trabajo solo es esto que hago yo, no hago nada del otro mundo. No, solamente trato de estar respirando y soltando y relajando y darme cuenta de todas las pavadas que me cuento a diario.
¿Entienden? A diario y en cualquier momento, inclusive ahora mismo me estoy contando pavadas mientras estoy acá, me doy cuenta que mi mente está en otras cosas y en otros pensamientos. Si yo me puedo dar cuenta de eso, ustedes también, porque la verdad, estamos todos dotados de lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que querer hacerlo. Eso es liberarse y eso es soltar. Eso es lo que el curso de milagros dice, es que nos sonreímos junto al espíritu. Porque suelto totalmente todo el mundo, ese que yo creí que lo estaba sosteniendo. Dejo de juzgarme, de preguntarme, ¿ven? ¿Por qué será, como me preguntaba yo, que a mí no me escucha ni el loro? O sea, ¿no? Claro, es porque, claro, hay otros que son mejores que yo. ¿Entienden? ¿Entienden? Así es la mente. Claro. Lo que pasa, claro, que yo no debo valer nada, ¿no? Debo decir totalmente pavadas todo el tiempo. Los otros también dicen pavadas, pero las dicen con un tono más aristocrático. Entonces suenan lindas y la gente dice, ay, qué inteligente esta persona. Yo no sé, la verdad, todos los libros que ha escrito. Qué bien, debe ser una eminencia. Vamos a escuchar a este. ¿Me entienden? Bien. Y se toman el mundo con mucha seriedad. Hacen una espiritualidad seria, muy seria, sí. Casi para llorar. No, es que la espiritualidad es cuando te lo tomas todo a risa. Te tenés que divertir mucho porque mientras vos estás triste y acojonado, y bueno, me parece que le estás errando el tiro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que experimentar mucho, mucho. Es que o me vivo la experiencia de mí o estoy acá, en la mente, pensante, viviendo un mundo pensado, triste y aburrido. Bien. Entonces, estábamos en el viaje. Cuando yo observo a mi psique, no me extravío. Dado que la adicción a la psique personal es una adicción poderosa, tienes que encontrar un método para recordarte a ti mismo que has de observar. Existen algunas prácticas de conciencia muy simples que solo requieren un segundo o dos y que sin embargo te ayudarán a mantenerte centrado detrás de la mente. Por ejemplo, cada vez que entres en tu automóvil y te acomodes en el asiento, párate un instante. Y ojo, que no se refiere a que te pares adentro del automóvil porque te vas a dar la cabeza contra el techo del auto. O te vas a golpear, no te va a ir mal. No, pararse físicamente. Paras, internamente te paras un instante. Ahí, bien. Tómate un momento para recordar que estás en un planeta, no sé si sabían, que está girando en medio del inmenso espacio cósmico. Seguidamente recuérdate que no te vas a involucrar en tu propio melodrama. En otras palabras, suelta lo que esté ocurriendo en ese momento y recuérdate que no quieres jugar al juego de la mente. Yo, por ejemplo, cuando me subo al auto, como yo no manejo, porque no sé manejar, porque no me gusta esa responsabilidad, por lo menos que maneje otro y que si nos matamos la culpa sea del otro, digo yo. Entonces me siento en el auto y ya automáticamente digo, ya veo cómo la mente empieza. Y si chocara y tuviera un accidente y quedara paralítica, o ciega, o quizás me muera. Y ya veo cómo la mente está tejiendo una película automáticamente. Después digo, no me va a pasar nada malo, porque Dios me ama. Después digo, ya estoy con la chorrada del pedo de color. Bueno, digo, no, basta. Ahí empiezo con el basta. Porque sé que soy yo, quien yo soy, que tengo que observar a esa mente y no darle bola. No le doy bola. La dejo que vaya narrando, que se imagine cualquier cosa, que viene la bola esa de la película esa de Indiana Jones y nos aplasta a todos en el auto, no importa. Que la película vaya rodando ahí, que pase.
La dejo que pase porque... Bien, en otras palabras, suelta. Cuando sales del coche, vuelves a hacer lo mismo. Bueno, ahí te podés parar de las dos maneras, o sea, internamente y en la forma porque estás afuera del auto. Y si realmente deseas mantenerte centrado, puedes hacer esto mismo antes de descolgar el teléfono o antes de abrirle la puerta a alguien. No tienes que cambiar nada. Simplemente estate allí presente, dándote cuenta de que te estás dando cuenta. Es como hacer un inventario. Simplemente chequea lo que está ocurriendo en tu corazón, mente, hombros, etc. Es como hacer un chequeo interno. Identifica los elementos desencadenantes de tus procesos de agitación en tu vida cotidiana y ellos te ayudarán a recordar quién eres realmente y a darte cuenta de que están ocurriendo en tu interior y no ahí fuera, como te cuenta la mente. Por eso tengo que parar, sentir y soltar. Cuando perdono, ¿sí? Lo que estoy haciendo es eso, chequeándome internamente cómo me siento. Siento ira cuando esa persona está ahí adelante mío, contándome acerca del chancho que vuela. ¿Qué pasa por dentro mío cuando el otro me habla del chancho que vuela? ¿Lo miro realmente como el hermanito que me enseñó el curso de milagros y quiero ver el Cristo? ¿O realmente estoy diciendo qué pesado cuando terminará de hablar de los chanchos, que yo me quiero ir a mi casa a tomarme el cafecito y mirar la tele? Me tengo que aguantar este pesado que... ¿No? Fíjense en cómo continuamente rechazamos. Y no estamos en nosotros mismos, estamos siempre acá. Es como si fuéramos así, como que las psiques fueran como esas cositas de la historieta, ¿vieron esas nubecitas con los cositos de diálogo que pasan cositas? Bueno, cuando cruzan mal las palabras en nuestra psique, en las historietas ponen esos simbolitos raros, ¿vieron? Bueno, como si hubiera muchos simbolitos raros. Así es, continuamente. Eso es estar ahí, en la nube. Yo le llamo el pedo de color, ya les dije. Yo lo bauticé así, porque lo imagino así como una nube gaseosa, colorida, que tiene muchas cosas que no sirven para nada. Bueno, así es la psique, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero sin embargo para nosotros sí, sirve mucho. Bueno, estas prácticas generan momentos de conciencia centrada y al cabo de un tiempo mantendrás la conciencia centrada continuamente, porque más lo ejercite, más lo practique, después se me hace un hábito. Ahora si mi hábito es estar en la mente de mono, que hace y salta para acá, para allá, y con las nubes gaseosas que andan por ahí pululando por todo el espacio, y yo voy siempre detrás de las nubes, a ver en qué nube me monto ahora, para pensar, ahora bueno, ya terminé esta película de terror, ahora voy a ir con la película esta, y no sé qué, y siempre estoy ahí, y no me doy cuenta nunca, entonces no estoy entrenándome, estoy perdiendo el tiempo, ¿va? Lo que hacemos todo el tiempo, ¿va? La conciencia siempre está centrada. En ese estado eres siempre consciente de ser consciente. Entonces no hay nunca un momento en el que no seas totalmente consciente. Eso no requiere esfuerzo, no hay que hacer nada. No sé si les suena esto al curso de milagros. No tienes que hacer nada. Tuvimos que mirar 800 videos para entender lo que el curso de milagros quería decir cuando decía no tengo que hacer nada. Yo al principio creía que no había que hacer nada, es que no quería hacer nada. Yo decía, ay, bueno, si el mundo no existe, soy la hija de Dios, y bueno, ay, no voy a hacer nada, ahora no hago nada. Así, literalmente,
Bueno, para que al que vive, que no le gusta hacer nada, le viene al pelo el curso de milagros porque es como una apoyatura, alguien que te está dando la razón. Y bueno, mira, si el mundo no existe, bueno, no hagas nada. Rascate el higo y ya está. Disfruta y sé feliz. Hay gente que lo entiende así, ¿eh? Bien. Simplemente estás allí, consciente de que se están creando pensamientos, emociones a tu alrededor, a medida que el mundo se despliega ante tus sentidos. Todos los cambios que se produzcan en tu flujo energético, ya se trate de agitación mental o de cambios en el corazón, te recordarán que estás ahí, de vuelta en el presente, dándote cuenta. Lo que antes te mantenía atrapado es precisamente lo que ahora te despierta. Pero primero tienes que lograr estar lo suficientemente aquietado y en silencio interior como para que no haya tanta reactividad allí dentro. Ni siquiera me tengo que sentar en el almohadón, cerrar todas las luces y estar en silencio, porque la gente piensa que practicar el silencio es aislarse y no hablar con nadie y estar en silencio. No, no. Puedo hablar con mis hijos, mi pareja, pero tengo el silencio interior. Estoy centrado. Entonces, estarás tan aquietado y con tal silencio interno que empezarás a observar que el corazón comienza a reaccionar antes incluso de que la mente se ponga en marcha y podrás soltar de inmediato la reacción. En un momento dado del viaje todo se convertirá en corazón en lugar de ser mente. La mente está, la psique, ¿eh? Cuando hablamos del curso de milagros que decimos que somos mente, para que quede aclarado, es que hablamos de la mente corazón, de esa que siente, del ser, del que soy, ¿no? No de esta mente. Acá el autor cuando dice mente está hablando de la mente, esta la que maquina, la mente de mono, ¿no? Entonces verás que la mente sigue al corazón. El corazón tiene la capacidad de reaccionar mucho antes de que la mente empiece a hablar. Cuando eres consciente, los cambios de energía en tu corazón te permiten darte cuenta instantáneamente de que estás allí de vuelta observando. La mente ni siquiera tendrá la oportunidad de ponerse en marcha, porque tú ya habrás soltado antes, gracias a la percepción del corazón. Ahora estás en el sendero. Las mismas cosas que antes te atrapaban te están liberando ahora. Tienes que utilizar todos los cambios de energía en tu propio beneficio. Esta vía de soltar te permitirá liberar tus energías para así poder liberarte. Justo en medio de tu vida cotidiana, el hecho de liberarte de las ataduras de tu psique te dotará de la capacidad de hurtar, robar, libertad para tu alma. Esta libertad es tan inmensa que se le ha dado un nombre especial. Se le ha dado el nombre de liberación. Eso es ser libre. Así de sencillo. Yo solo puse las cadenas aquí, con muchos candados, mucha protección, mucha defensa. De eso es de lo que se nos está hablando en los caminos de no dualidad pura, ¿eh? No se nos está hablando de otras cosas. Pero hay personas que se creen que estar iluminado o iluminarse es desaparecer de este mundo, no sé, desintegrarse los átomos del cuerpo, no sé qué, bueno, hay de todo. Es que esta experiencia la vamos a tener que vivir, nos guste o no. Pero ¿desde dónde? ¿Y cuál es el propósito de esta experiencia? Aprovechar el tiempo para perdonar y dejar de soñarme un mundo de cuerpos y de dolor y todo eso, o quiero seguir fabricando experiencias diferentes
porque me gusta el especialismo, la individualidad, el estar siempre aquí. El que ama no está aquí, sale de aquí. Sabe que esto es un arma mortal. Un arma mortal. Bueno, lo de auto lo pienso yo. Hola Alejandra. Sí, sí. Es que, fíjense en que es así de sencillo. Por eso, este de hoy nos tiene que servir para reflexionar a todos, inclusive a mí. Perdón, por más que yo lo leí. Porque, ¿qué pasa? Si no ejercitamos esto, la mente nos va a volver a atrapar. Y otra vez vamos a estar viviendo, por eso cuando el curso de milagros dice que estamos viviendo una ilusión, es porque estoy viviendo una vida ilusoria, una ilusión de mí. No me estoy viviendo a mí como realmente soy. Si cada uno se viviera como realmente es que no existiría el dolor, ni el sufrimiento, ni nada de eso. Porque ya nos habríamos liberado todos. Ahora estamos así porque nosotros no queremos salir de ahí. Eso se llama deshacer el ego. No es nada del otro mundo. O sea, es algo sencillo. Pero observemos el tiempo aparente, ¿no? Porque no existe el tiempo que nos lleva a deshacer esa ilusión de mí. ¿Cómo estoy tan atrapado ahí en eso que me cuento de mí? Y no en lo que realmente soy. O sea, me gusta contarme el cuento de mí. Bueno, a cada uno le gusta contar su cuento, ¿no? El próximo, el siguiente capítulo se llama Dolor, el precio de la libertad. Vamos a ver qué dice el autor en esta parte, ¿no? Y por qué le llama que el dolor es el precio de la libertad. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo. Sí, sí, Liz, la mente de mono es la que estamos todo el tiempo. Bueno, no le den más banana al mono. Basta, porque el mono le gusta la banana. Chao, nos vemos en el próximo.